Y aquí volvimos, esto es, lo dijo un libro, compartiendo con Graciano Córica. Hoy lo voy a definir solamente como filósofo. Es el filósofo que nos está compartiendo esta obra, El ser y el tiempo de Martin Heidegger, o como se pronuncia. En fin. Graciano, hablamos del ser, y bueno, tiene otra palabrita fundamental ahí que es el tiempo. ¿Cómo lo toca a este punto o es que ya va metido en el ser? Bueno, buenísimo, buenísima pregunta, excelentísima pregunta. Eh, sí, brillante. ¿Por qué? Porque justamente el libro se llama El ser y el tiempo. Vos sabés, te cuento una, una cuestión que es bastante relevante y que para mí incluso es hasta una clave interpretativa, y es el hecho de que Heidegger, cuando se propone escribir esta obra, es para acceder al cargo titular como profe, ¿no? En la Universidad de Marburgo. Y él siempre planteó la idea de que esta tenía dos partes, este texto. La segunda parte nunca sale a la luz, y después de la séptima edición dice, bueno, ya está, después de tantos años queda esto. Pero él en el capítulo 8 del libro dice que el libro consta de dos partes y solo llega a escribir 2/3 de la primera parte. Y eso le bastó para convertirse en el libro más influyente de la historia reciente de la filosofía. Después, Heidegger retoma todo el tiempo a lo largo de toda su larga y extensísima carrera como docente y como filósofo, retoma el problema que hay en este libro. Pero después da un giro, bueno, es re interesante él como pensador. Y había una de esas partes que nunca escribió, que se llamaba El tiempo y el ser. Digamos, daba vuelta el título Claro. y entonces desarrollaba esta cuestión. Entonces hay mucho de la relación entre ser y tiempo que queda en una especie de nebulosa. Sobre, sobre el final de lo que quedó como texto, él empieza a pensar la idea de tiempo y va a hacer, digamos, referencia a que este existir precede a cualquier esencia. Es decir, nosotros somos en la medida en que existimos, no es que somos algo que está predeterminado, predefinido y se realiza en la existencia, sino que es al revés, es la existencia la que nos va dando una esencia, si es que eso lo tenemos. Y bueno, y aquí a mí me sirve mucho la magistralidad y genialidad de Borges para explicar esto. Somos el tiempo del cual estamos hechos. A ver. Entonces, ahí estaría el vínculo entre el ser y el tiempo. El ser solo puede desplegarse en el tiempo. Hay una historia del ser. Claro. Pero esa relación La entre frase, el... no sé, no recuerdo quién la dijo, yo soy yo y mi circunstancia, tiene que ver con lo que yo viví en el tiempo, en el correr del Brillante, tiempo. nuevamente brillante. Quien dijo esa frase es Ortega y Gasset, que es un gran filósofo español, discípulo directo de Heidegger. Él tomó clases con Heidegger, o sea Ah, que lo que vos estás trayendo está vinculado desde ajá, nuestro idioma español con esa visión del mundo. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? O sea, yo no soy una entidad cerrada sobre mí mismo, sino que soy aquello que está haciendo. Pero es más, yo soy el proyecto, soy un ser eyectado en el mundo, no pedí nacer, estoy arrojado, pero todo lo que puedo ser, cerrábamos el bloque anterior diciendo la posibilidad está por encima de la realidad, todo lo que puedo ser, solo puedo serlo en la medida en que el futuro es algo que está viniendo. claro. Mirá, para traducir esto, por eso discutía con Einstein, digamos, Heidegger, porque esta cuestión de la relatividad del tiempo era un tema central en Einstein también. Sí, Eh, digamos, estamos hablando de monstruos del pensamiento, ¿no? claro. Eh,
desde nuestro humilde lugar de esta pampa húmeda, tratando de abordarlos, De este ¿no? María Teresa Pueblerino aquí, que cumplió Bueno, aquí 120 años. desde Villegas, desde nuestro Santa Isabel querido también, ¿viste? Bueno, pensamos desde acá, porque Claro. el ser está ahí, ¿no? Y estos monstruos pensaron, bueno, en grandes, grandes términos. Borges decía, tenemos acceso al universal desde el margen. Bueno, desde esta marginalidad nuestra, estamos tratando de discutir o pensar con estos grandes autores. Y Heidegger plantea que hay un modo de entender el tiempo que es un modo impropio, que es pensar que el tiempo lo podemos contar, ¿no? Esto de que existe la cronología. Pero la experiencia del tiempo, en tanto propiedad del Dasein, es una experiencia que los griegos llamaban la experiencia kairos del tiempo. Es decir, una especie de tiempo sin cuenta, sino de un tiempo de la calidad temporal, ¿no? Y acá se da el Sin cruce con lo reloj, sin espacial. calendario, Exacto. medido por otras cosas. Exactamente. Bueno, esa cosa que lo mide, ¿qué es? La existencia. La existencia. Y ahí me encanta este problema del tiempo. Fíjate, estamos hace media hora charlando, estamos hablando de la muerte, la existencia, el tiempo, la posibilidad, la realidad, el mundo. Es decir, son todos los grandes problemas de la filosofía. Hay Y algo este que a mí me tiempo, apasiona, que es, por ejemplo, lo que es películas, series que tienen que ver con los viajes en el tiempo, pero me apasionan y me frustran porque por más que le den un final, nunca cierran, no son películas o series que cierren. Yo creo que quedan mal, no me terminan de cerrar porque es algo que no se puede definir. y bueno, pero ¿por qué tenía que cerrar? Claro, Si el tiempo no cierra. claro. Pero es como ¿Cuándo que cierra? no me terminan, me dejan como mal. Es la historia sin fin. Claro. Entonces Bueno, esto que, bueno, viajé en el tiempo, pasó algo, y viajé para atrás, pasó algo y modificó lo que soy yo, ¿no? Entonces bueno, esa es una terrible permitidme, pregunta. ¿Qué hubiera pasado yo si no tomo esta decisión, si no digo esto? ¿Qué hubiera es la pasado? ¿Sería lo posibilidad, que soy hoy? es la angustia de la posibilidad. O sea, ¿por qué nos angustia? ¿Qué es lo que nos angustia? La libertad de elegir. ¿Sí? Cuando tengo 15 años quiero que no me digan nada de lo que tengo que hacer. Cuando tengo 25, 30, quiero que me digan exactamente cómo, cuándo y dónde tengo lo que tengo que hacer para evadirme de esa angustia de la posibilidad, porque el que elige soy yo. Claro. Y experimento la libertad, pero cuando experimento esa libertad de elegir, experimento la angustia de errar, por ejemplo. Y las ¿No? consecuencias. Entonces, y las consecuencias me tengo que hacer absolutamente cargo, es la responsabilidad, el peso de la responsabilidad de la libertad de elegir. Entonces, ¿qué dice Heidegger? Que uno tiene que elegir, ahí se nos juega ese Dasein, se juega cada vez, ese Dasein cada vez se juega en las decisiones, entonces yo tengo que decidir. Pero mira qué interesante esto, volviendo a la cuestión del tiempo. Sí, ¿Cómo experimento de manera propia ese tiempo? Yo no puedo retroceder el tiempo, que esta es la ilusión de la ficción de los viajes en el tiempo, para cambiar la decisión que tomé. Pero si vivo el tiempo de un modo auténtico, puedo proyectarme, experimentarme como proyecto existencial a partir de lo que he sido, a claro. partir de lo sido. Entonces, el futuro está viniendo. No es algo a lo que yo voy a llegar, sino que está viniendo, en tanto puedo proyectarme. Y el pasado lo experimento como un presente porque me proyecto desde lo sido. Claro. Sí, sí, te sigo, te sigo. Y ahí, fíjate que ahí es donde entra este concepto que Heidegger toma del cristianismo, que es el de la eternidad. Que Kierkegaard lo plantea como la eternidad
cuánto dura, y dura un instante. O el instante dura una eternidad. Es decir, poseo en ese instante donde yo soy quien realmente quiero ser y me proyecto desde la propiedad de mi ser, de mi existir, puedo... Nombraste el cristianismo, yo no dejé de... Esperá que termino la idea, porque esto es clave. Puedo redimir de algún modo todo lo que he vivido en esa proyección. Entonces, no está ahí esa palabra del Eclesiastés que dice, lo que es, ya fue. ¿Cómo lo que es, ya fue? Sí, lo que es, ya fue, porque esto que estamos conversando ya fue. Es más, quienes nos van a escuchar algo que no existe más, porque esto queda grabado, digamos, y lo vamos a pasar, pero Ya fue. lo estamos grabando un día que no es el día que la gente lo va a escuchar. El mate que Entonces te tomaste ya fue. Ya fue. Lo que es, ya fue. Y después dice el proverbio, dice, y lo que fue, será. Y Dios restaura lo que pasó. Para mí, ese pasaje del Eclesiastés, desde joven, para mí, encierra un tremendo misterio que tiene que ver con nuestro vínculo con el tiempo. O sea, ¿cómo es posible restaurar el pasado? Bueno, esto, por ejemplo, fascinó a Walter Benjamin, que era un pensador contemporáneo de Heidegger, que se conocía, había tomado clases, que es la cuestión de cómo se redime el pasado, es decir, cómo se... Por ejemplo, bueno, hoy es 25 de mayo cuando estamos grabando esto, ¿no? La radio no está funcionando hoy porque es feriado, pero... es decir, ¿cómo resignificamos nuestra historia, por ejemplo? ¿Cómo la proyectamos? Bueno, lo sido solo puede vivirse como proyecto, como un futuro que está viniendo, no como un pasado que quedó congelado. Por eso el calendario puede ordenar nuestro estar en el mundo, pero la experiencia del tiempo auténtica no es cronológica, sino kairótica. Y ahí sentimos que existimos, cuando vivimos propiamente en el tiempo. Estoy transpirando como loco porque esto es muy intenso. No, sí. Cuando uno recuerda algo que pasó en la historia y qué estabas haciendo en ese momento, viste que se graba. No se graba a lo mejor, la situación graba el día, el 11 de septiembre, pero uno graba el momento. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Y podés recordar todo lo que pasaba alrededor. ¿Cuánto dura un momento? Con esto de la duración del tiempo. ¿Cuánto dura un buen momento con amigos y amigas? ¿Cuánto dura? No se puede medir. Claro. ¿No? Uno pierde la noción del tiempo cuando disfruta un buen momento. Entonces, se nos voló el programa, ¿no? Típica. Claro. Se voló el programa, ¿por qué? Porque lo estás disfrutando, porque estás pasándola bien, porque estás interesado, porque estás concentrado, porque estás perdido, absorto, ¿no? Es decir, y acá también hay algo maravilloso, Heidegger dice, el problema de la modernidad es que quiere comprender todo en términos de conocimiento, pero el ser humano no está de un modo comprensor en el mundo nada más, sino que también siempre está con cierta disposición afectiva, ¿no? Entonces, claro, cuando yo tomo registro de cómo estoy, soy mucho más consciente de lo que vivo, y puedo vivir más propia y auténticamente. Salir un poquito del piloto automático. Porque hay El gente que está piloto diciendo, no me automático, puedo preguntar quién soy, no tengo tiempo. bueno, está viviendo impropiamente, caído, hundido y huyendo en el Das Man. Lo cual, por momentos, puede ser salvador. Porque si me detengo y me pongo a pensar, me rajo un tiro, qué sé yo. Claro, sí, yo lo pensaba. Pero eso puede ser por momentos. Si toda mi vida me la paso huyendo y en un momento, qué sé yo, hago un cáncer.
o no sé, ¿me entendés? El cuerpo organísmicamente necesitamos expresarnos. Entonces lo que no sale por un lado, sale por el otro. Bueno, iba a ser un chiste, pero era grosero. Bueno, después de... Que lo imaginen, que lo imaginen. No, bueno, me encanta hablar de estos temas que nos salen comúnmente y son libros que nos permiten. Y todos en algún momento, puede que no te guste la filosofía, creo yo, puede que te aburra, pero en algún momento te preguntas quién soy, por qué existo, para qué estoy, dónde voy a estar dentro de unos años, cómo voy a ser, quién voy a ser. Yo le dije a un alumno que tenía que rendir de nuevo filosofía porque se le había llevado la materia. Digo, mira, vamos a ser fácil, escribime 10 preguntas que vos te hagas de verdad. No le escribas para mí. 10 preguntas. Y era un alumno que no había hecho nada en todo el año. Nada. Las primeras 5 preguntas eran, ¿quién soy? ¿Cómo sé si me va a ir bien? ¿Por qué si yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, lo hice igual? ¿Viste? Todas preguntas filosóficas. Entonces digo, eso es, ¿ves? Eso es la filosofía. Ahora, si uno cree que hacer filosofía se reduce a leer a Heidegger, y no, eso sin duda que no lo hacemos todos. Pero Heidegger mismo dice, este libro trata sobre un tema que todo el mundo comprende. ¿No? Después vos lees el libro y no entendés nada, pero ¿por qué dice que todo el mundo comprende? Porque es esto que vos decís, todo el mundo se pregunta, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Qué es existir? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está bien? ¿O es correcto? ¿O me expresa? Es decir, eso no necesito estudiar a Heidegger para poder abrirme a esa pregunta. Claro. Estoy en el mundo y estar en el mundo me coloca en una posición, él dice, precomprensora de la ontología del ser, ¿no? Lo dice con esas palabras, ¿qué quiere decir? Todo el mundo sabe que en algún momento hay que dejar de huir. Claro. Y espero que la pandemia nos haya permitido esa pausa, porque esta vuelta a una supuesta normalidad de normal no tiene nada. No. De normal no tiene nada, ¿no? Lo que queríamos era huir de ese estado insoportable de pausa. ¿Por qué? Te obliga la pregunta. Estado en el cual los que nos aficionamos con estas cosas estábamos felices de la vida, aunque totalmente ansiosos y angustiados también, como cualquier ser humano. Claro. Sí, esa contradicción, me imagino. Y sí, porque la vida es contradicción, Mari. La vida es contradicción. ¿No? Donde Octavio Paz dice, donde hay uniformidad hay muerte. Digamos. La muerte es lo uniforme. Pero La la vida es pura democrática muerte. contradicción. Claro, exactamente. Es que a todos, nos va a llegar a todos. Bueno, no quiero dejar con esta frase con que las muertes nos va a llegar a todos porque... Mira, pero no, pará, yo te la completo más angustiosa todavía, porque decir que nos va a llegar a todos es querer diluir la angustia de la muerte en esa gente, en el todos, en el Das Man. No, a mí me va a llegar la muerte, a mí me va a llegar, y yo no sé cuándo me va a llegar, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, yo sí los quiero dejar con esta carga, no sé vos, pero yo sí, porque para eso hago esto. No, eso sí me parece, me la he hecho, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, no sé cuándo termina, pero ¿qué voy a hacer mientras tanto? O sea, si yo quiero un futuro, ¿qué futuro quiero y qué voy haciendo para eso? Porque como es el ir trabajando para eso que va haciendo. Exactamente. Ay, Exactamente. voy entendiendo un poquito. Bueno, gracias. Impresionante. Bueno, gracias. Bueno, ya lo dijiste entre medio, pero bueno, ¿cuál es ese legado de Heidegger? Para que todos los que vengan después se rompan la cabeza, no, o sea, ¿cómo ha sido los otros que lo recibieron, los otros filósofos importantes? Bueno, qué buena pregunta. Es un lujo charlar con vos. Mirá, desde el punto de vista exclusivamente filosófico, la recepción que ha tenido su obra es totalmente notable. Porque escuelas muy diversas, muy diversas, como, qué sé yo, la escuela de Frankfurt, o el psicoanálisis de Lacan, o la filosofía del lenguaje, o el giro hermenéutico de Gadamer,
o la filosofía ética de Levinas, o filósofos más contemporáneos como Jean-Luc Nancy o Byung-Chul Han. Digamos, la sombra de Heidegger, la filosofía latinoamericana tiene una herencia heideggeriana muy fuerte, el giro de colonial, es decir, toda la filosofía posterior tiene la obligación de conversar, discutir, retrucar o aceptar algunos de los planteos que ha hecho Heidegger. Pero no es solo un legado que se nutre al interior de la disciplina filosófica, sino que toda la literatura del siglo XX, todo el arte en general, el teatro, porque Heidegger también trabaja mucho sobre la cuestión del arte, la pregunta por la técnica, todos los autores que piensan el problema tecnológico y técnico, que es un tema que está súper en boga, todos tienen que discutir con Heidegger, todos tienen que discutir con Heidegger. Si no, me sale el santafesino de adentro, ¿viste? Y me atropello con las palabras. Pero, Omitimos las heces. sí, no solamente, no solamente. Pero digo, es impresionante cómo la sombra de este autor se extiende más allá de los límites de la filosofía. Toda la teología, toda la reflexión sobre Dios, porque, a ver, tanto en el cristianismo como en otras religiones, ¿por qué? Porque la pregunta por el ser es la Atraviesa pregunta también, todo. y porque es la pregunta también sobre Dios. Claro. Es la Yo soy pregunta el que sobre... soy, esa era la frase que te quería decir. Claro, ahí está. Bueno, esa frase no es constitutiva solamente del cristianismo, sino que se la dice Dios a Moisés en la zarza, y algunas traducciones dicen, seré el que seré, ¿no? Y acá vuelve a la cuestión del futuro. Lo único que podemos decir de Dios es que Dios es Dios, dice Martin Buber, que era contemporáneo de Heidegger, y a quien Heidegger leyó, sabía, tomaba nota de lo que decía Buber, que es un pensador judío, pero también el Islam, digamos, esta idea del ser que es, ¿no? El Allah illallah del Mira, árabe, ¿no? O sea, yo mira, tu soy, árabe. ¿viste? Estuve practicando. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy Dios, uno y único, ¿no? Entonces esta es la idea de un único ser. Bueno, es fabulosa, pero a la misma vez es totalmente tormentosa. La idea de que todo es uno, ¿no? Te estalla la cabeza. Entonces, en el arte, en la teología, en la filosofía, cuando digo arte incluyo la literatura en todos sus La música, espectros, mucho la en música. la música Heidegger tiene una influencia, porque además él es muy musical para escribir también. Eh, en la poesía, o sea, ni hablar, ni hablar. Pero después también en la cuestión de la reflexión sobre la técnica, sobre algo muy, muy cotidiano y concreto, Heidegger era un pensador ineludible, y este es el libro de sus libros, ¿no? Que son, como digo, la organización de una serie de apuntes de clase que quedan incompletos, ¿no? Ser y Tiempo es una obra incompleta. Como incompleta también es nuestra experiencia del ser y del tiempo. Genial, cerramos con eso. Muchísimas gracias, Graciano, por participar en Lo Dejo un Libro. Gracias a vos, Mari, por la posibilidad de compartir esto que realmente me apasiona. Y bueno, gracias también por aceptar el desafío de hablar esta vez. La otra vez elegiste vos, esta vez elegí yo. Está muy Y bien. Bueno, te agradezco mucho que hayas queda, aceptado. ya De un me queda modo, ahora a mí. claro, de un modo aperiente, ya cuando no te abriste a esta experiencia, pero digo, cuando yo lo que espero es que cuando escuchen este nombre, alguien que no iba a reparar, pueda ahora reparar. Decir, ah,
si está este hombre de por medio, algo interesante hay, ¿no? Hablo de Heidegger, que es un enorme pensador, que, que da para pensar, que pensaba el pensamiento como un camino también, como algo que uno transcurre y no como un concepto abstracto y cerrado que uno entrega como paquete. No, pensar es un camino que no termina nunca. Y por eso hay que aprender a perderse en el bosque. Genial. Bueno, gente, gracias Graciano. Hasta aquí ha sido Lo dijo un libro. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas. Chao, chao.